La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un momento con la palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les invito a estudiar una nueva serie basada en la primera epístola de San Pablo a Timoteo. Y para iniciar, vamos a estudiar Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al verso 11. A manera de historia, la Biblia enseña que en un primer viaje misionero de Pablo, Timoteo conoció a Jesucristo como su Salvador. Y en el segundo viaje misionero de Pablo, se llevó a Timoteo como compañero en el ministerio. Tiempo después, en la iglesia en Éfeso, se habían infiltrado falsos maestros que estaban enseñando falsas cosas de Jesús y del Evangelio. Razón por la que Pablo manda a Timoteo a pastorear la iglesia en Éfeso para corregir la falsa enseñanza y fortalecer el liderazgo en Éfeso. Este capítulo 1, verso 1 al 11, Pablo da consejos a Timoteo de cómo se debe identificar y corregir las falsas enseñanzas. Identificar y corregir las falsas doctrinas en la iglesia. En el verso 1 al verso 4 encontramos el llamado a corregir la falsa doctrina en la iglesia. En el verso 1, Pablo detalla su llamado al ministerio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Vemos cómo se resalta que es un mandato. En otras epístolas encontramos que el apóstol Pablo inicia que su llamado es por voluntad de Dios, pero en este caso él resalta que su llamado era por mandato de Dios para enseñar a Timoteo algunas cosas, que el llamado al ministerio es un mandato de Dios, que el llamado está centrado en Dios nuestro Salvador, y que el llamado está centrado en Jesucristo, nuestra esperanza. Así que aquí se centra el mensaje del Evangelio en la salvación y en la esperanza. En el verso 2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí Pablo declara el llamado a Timoteo. Dice verdadero hijo en la fe. Menciona gracia, un término que conocían muy bien los griegos. Misericordia y paz, que es shalom, un término muy conocido por los hebreos. Así que era un mensaje que iba a ser entendido tanto por griegos como por hebreos. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este inicio resalta tres mensajes a Timoteo en su llamado. Vemos la autoridad del llamado centrado en la doctrina de gracia, del regalo de Dios y de su misericordia y paz para dar salvación y esperanza a los hombres. Vemos que el Evangelio está centrado en la gracia del Señor, y esta gracia es por misericordia y produce paz en cada uno de nosotros. Y la misma autoridad que había sido dada al apóstol Pablo en su llamado
ahora le estaba siendo dada a Timoteo también en su llamado. Es decir, que en el verso 1 y 2, el apóstol Pablo lo que está resaltando es que el mandato al llamamiento que había recibido él como apóstol Pablo, esa misma autoridad le estaba siendo entregada también a Timoteo, y lo estaba enviando a la iglesia en Éfeso para corregir la falsa doctrina que había en la iglesia. En el verso 3 y en el verso 4 vemos el mandato a corregir las falsas enseñanzas. Pablo ruega con respeto a Timoteo, lo trata con mucho respeto. Le dice: ¿cómo te rogué? El término rogar es un término de respeto del apóstol Pablo aún a Timoteo, que era un discípulo que él había adquirido en su primer viaje misionero, pero aún así Pablo lo trata con mucho respeto y lo llama hijo en la fe, y lo envía a Éfeso para corregir las enseñanzas contrarias a la verdad. El texto dice que habla de diferentes doctrinas. El verso 4 dice: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, dice aquí el texto bíblico. Es decir, atención a fábulas, genealogías interminables. Posiblemente se refiere a muchas leyendas que los judíos habían añadido al Antiguo Testamento. Tenemos que recordar que los judíos eran muy buenos en esto, añadiendo leyendas al propio escrito del Antiguo Testamento, para ellos influenciar a los grupos, a las iglesias, con falsas enseñanzas, con nombres inventados en las genealogías. Además de existir las genealogías bíblicas en el Antiguo Testamento, ellos añadían otras genealogías o otros personajes ficticios, fabricando leyendas, e insistían que la ley judía debía ser añadida a la gracia que era en Cristo Jesús. Esto lo vemos aquí entonces en los versos 3 y 4, a lo cual Pablo manda a Timoteo a enfrentar y corregir estas falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia. En el verso 4 también encontramos que estas cosas estaban acarreando disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Es decir, estaban causando problemas en la iglesia. Había un resultado, dice el texto en el 4, en la segunda parte, en la parte B, un resultado de la falsa enseñanza. Estaban creando disputas, peleas entre los hermanos, discusiones, divisiones, más que edificación de la iglesia en la fe. Es fácilmente para nosotros distinguir cuando falsas doctrinas se están infiltrando en una iglesia, porque causan divisiones y grupos dentro de la iglesia. Cuando una iglesia tiene variedad de grupos que piensan cada quien de diferentes maneras, y cada quien tiene una doctrina diferente en la misma iglesia, es porque la iglesia está dividida en sí misma. Entonces el llamado del 1 al 4 es corregir las falsas doctrinas en la iglesia, falsas doctrinas que se habían infiltrado en aquel entonces. Luego vemos en segundo lugar, del 5 al 7, el propósito de la sana doctrina en contraste con la falsa doctrina, del 5 al 7. El verso 5 es muy importante. El verso 5 dice: porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. Este es un versículo muy importante. Resalta el propósito del mandamiento, o el propósito del evangelio, o el propósito del mensaje de Cristo. Si nos ponemos a examinar, el texto resalta que la fe que es sincera produce una conciencia pura, y esa conciencia pura brota de un corazón que es limpio, dice el texto bíblico, y esto produce un resultado de amor. Aquí podemos enseñar una verdad: la sana doctrina por la fe, es decir, produce conversiones y un estilo de vida o testimonio diferente ante los demás. En simples palabras, un cambio. Cuando hay buena doctrina en la iglesia, hay cambios. Si no hay cambios, entonces no hay una buena doctrina en la iglesia. En el verso 6 y el verso 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que
afirman. Vemos que había una desviación, los creyentes se estaban desviando de la verdad, es decir, no atendían la verdad del evangelio y se desvían a buscar otras cosas. Vemos que hay gente hoy en día que no están satisfechos con un mensaje centrado en Cristo, con un mensaje centrado en la salvación, sino que hay gente que quieren experimentar nuevos mensajes e inventan nuevas ideologías para infiltrárselas o insertárselas al evangelio. Es decir, gente que no están satisfechos con el evangelio de Jesús y buscan enseñar en las iglesias otras cosas para atracción de su carne. También podemos aprender que apartan a los creyentes a vanas palabrerías. Pasan el tiempo en debates sin sentido, discutiendo palabras sin sentido, palabras que no tienen un fundamento escritural o un fundamento bíblico. Dice el texto en el verso 7 que aparentan ser expertos en la doctrina. ¿Cuánta gente aparenta ser expertos en la palabra de Dios y quieren ser reconocidos como maestros de la ley o grandes predicadores o grandes personas que disertan de manera extraordinaria la palabra, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan muchas palabrerías con mucha seguridad? Vemos gentes con conocimiento que no tienen ningún tipo de cambios. Entonces, gentes que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces vemos que el propósito de la sana doctrina, en contraste con la falsa doctrina, es la actitud de cambio en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el texto resalta la utilidad de la ley en oposición al evangelio de la gracia. Y vemos que del 8 al 11 nos menciona una serie de actitudes pecaminosas que la ley expone. La ley denuncia el pecado y lo condena. Lo encontramos del 8 al verso 10 y comienza a describir: pero sabemos que la ley es buena, y es correcto. La ley es buena cuando se usa correctamente, dice aquí mismo el texto, y si uno la usa legítimamente, dice el texto bíblico. Conociendo esto, para los transgresores fue dada la ley y los desobedientes. Si la ley fue dada para los impíos y pecadores, dice el texto bíblico. Si la ley fue dada para los irreverentes y profanos, dice aquí el texto bíblico. Cuando lo leemos paso a paso, habla de que la ley es para los que hacen lo incorrecto. Si transgresores, desobedientes, impíos, sin sentir piedad, pecadores irreverentes y profanos, ¿sí?, que no sienten respeto a lo sagrado. Los parricidas, ¿sí?, parricidas son aquellos que matan a sus padres, o los matricidas, los que matan a sus madres, o los homicidas que cometen homicidios contra cualquier persona. Fornicarios, sodomitas son los homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros que viven jurando en falso. Y para cuantos se opongan a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que del 8 a 10 expone una serie de características de las personas que practican el pecado. Del 8 al 10 simplemente para resaltar que la ley era para denunciar a esta gente, para denunciar que son pecadores, para condenarlos, pero no para salvarlos. En el verso 11 encontramos que la gracia expone la salvación y da esperanza, dice el texto bíblico, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice el verso 11. Si la gracia expone la salvación y da esperanza, a lo contrario, la ley expone el pecado y lo condena. Vemos que el evangelio muestra por medio de Jesucristo que Dios ofrece un nuevo corazón, una nueva vida a los que por la ley han sido condenados. Sí, por su gracia, misericordia y paz hemos sido salvados para una esperanza eterna de vivir con Dios. Este contraste entre la ley y la gracia, Pablo lo muestra en el siguiente párrafo. Pablo muestra seguidamente con el ejemplo de su ministerio. Dice que él era blasfemo, perseguidor e injuriador, y esto lo condena la ley, pero fue aceptado por misericordia
y gracia de Dios para ser ministro de Jesucristo y para alcanzar la salvación en Él por toda la eternidad. Entonces, este tipo de falsas doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia son las que Pablo manda a Timoteo a corregir. Y a manera de principios quiero leer 4 cosas, o quiero compartir 4 cosas. La iglesia debe tener una sola doctrina, fiel a la palabra de Dios, y no poner atención a ninguna otra cosa posmoderna basada en fábulas, mitos, experiencias o cuentos personales usados como si fueran bíblicos. Gente que usa cuentos y dice que la palabra de Dios los dice, para obligar a aplicarlos en la iglesia, causando iglesias con muchos grupos con diversas doctrinas dentro de la misma. Número 2, la sana doctrina produce vidas cristianas ejemplares de buen testimonio. Por lo contrario, la falsa doctrina en la iglesia produce discusiones, pleitos, mal testimonio entre los hermanos, que no es algo que es de buen fruto. Tercero, la gente con falsa doctrina no se sacia nunca, ni se llena con un mensaje centrado en la salvación y en la esperanza en Jesucristo, un mensaje bíblico estudiado con la palabra de Dios, sino que le llama más la atención profecías ocultas sin mucha claridad bíblica, decir profecías humanas de lo que la gente le gusta escuchar, profecías de símbolos, números, códigos ocultos que son fábulas y que son cuentos. Y en último lugar, la ley solo sirve para denunciar y condenar las acciones pecaminosas de hombre, pero la gracia de Dios en su misericordia resalta y salva del pecado, dando vida eterna a todos los hombres que aceptan a Jesús sin importar su vida pasada. Entonces vemos que a diferencia la doctrina, la sana doctrina, a lo que es la falsa doctrina, la sana doctrina produce cambios, en cambio la falsa doctrina produce división. Así que, amados hermanos, que esto sea de su edificación. Vamos a mantener la sana doctrina dentro de la iglesia, y con esto vamos a aprender a identificar y corregir cuando esto intenta infiltrarse dentro de nuestras iglesias. Que Dios les bendiga a todos. La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse.